Muy buenos días, mi nombre es Joana Patricia Jaime Sandoval, estudiante de Administración de Empresas, y en esta mañana nos encontramos con el doctor Jorge Jiménez, el cual nos va a colaborar con una entrevista sobre cultura política. Pues complacido estar contigo y compartir con ese espacio de análisis y respuestas a esta pequeña. Doctor, para usted, ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, la relación es muy significativa. El Estado, por supuesto, busca satisfacer las necesidades del pueblo, es más permanente que el gobierno. El gobierno por lo general es más transitorio, el gobierno ejerce unas políticas públicas, obedece también a un sinnúmero de instituciones que ejecutan las políticas públicas dependiendo de un partido, un movimiento político, unas ideologías políticas. Hoy el gobierno puede ser de derecha, mañana puede ser de izquierda, y deben cumplir la Constitución siempre en búsqueda del interés general ante el interés particular. Según sus opiniones, ¿qué similitudes, relaciones hay entre participación política y democracia? Así es que se ejecuta la participación política. Una participación política que en Valledupar, por ejemplo, está escasa. Lamentablemente en los procesos políticos hace falta más participación que permita, mediante un sistema democrático, participar, elegir, ser elegido y así escoger y elegir las personas que van a ejercer el gobierno, que van a representar al pueblo y que van a desarrollar las políticas públicas en un territorio. Opinión personal suya, ¿cómo defines la política y qué diferencias hay entre política y ser político? El político es pues, ese actor de la política nacional, local y departamental que ejerce pues, una autoridad o que pues, tiene unos principios o pertenece a un partido político y que busca ejercer una autoridad o ejercer unas políticas que vayan encaminadas al pueblo como tal, a gobernar. Esas acciones es buscar siempre la prevalencia del interés general antes del interés particular, es buscar pues lo que el pueblo necesita, ejecutar ciertas acciones que vayan encaminadas al pueblo, es trabajar por los pueblos, es buscar el desarrollo de las comunidades, es llevarle el Estado a donde el Estado no ha podido llegar, y es un mecanismo mediante el cual se puede desarrollar la democracia. Sí, lo que pasa es que confundimos política con politiquería. Politiquería ya es casi que la comercialización de la política. La democracia es el sistema mediante todos podemos, mediante las personas participan, pueden elegir, ser elegidos, se eligen mediante el voto popular, y la política es el desarrollo de esa democracia. ¿Qué elementos componen la cultura política? Claro, pues de la cultura política pienso que elementos importantes como la democracia, la participación política, el ciudadano, el pueblo, el Estado, la nación, la necesidad de los principios generales, nuestra constitución política, los partidos políticos, los municipios, el Estado. Para terminar, ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definiría usted sus derechos y deberes como ciudadano? Defino como deber ser. Al momento que nacemos como ciudadanos libres y que debemos acatar unas normas. Desde el primer momento que nacemos ya somos ciudadanos, pero para convivir en la sociedad hemos decidido, pues así se nos ha impuesto, ceder parte de esos derechos para establecer un orden en la sociedad. Entonces yo cedo el derecho a la libre locomoción para que un alcalde regule los días en que me pueda mover en la ciudad en aras de organizar la ciudad. Entonces muchos entienden que no me están afectando mis derechos individuales. Se trata es más bien de buscar, de ceder y buscar un equilibrio donde yo cedo unos derechos, donde yo cumplo unos deberes y también se me respetan mis derechos. Entender que mis derechos terminan hasta donde comienza el derecho de los demás. Son elementos importantes que debemos comprender. Es una frase muy bonita, pero que muy poco la sabemos aplicar. Creemos que tenemos derecho de lavar el carro, pero ese derecho pues no me da a mí la potestad de desperdiciar el agua. Tengo derecho a consumir alimentos, pero no me da la potestad de arrojar las basuras al piso.
tengo derecho de parquear, pero no me da la potestad de parquear en la vía peatonal. Entonces tengo derechos, pero también tengo deberes. En la medida que como ciudadanos lo cumplamos, va a haber un orden en la sociedad y construiríamos un mundo mejor. ¿Qué pienso? Pues que están en carencia, pienso que están en carencia. Son principios que debemos fortalecer en la ciudadanía. Los deberes debemos cumplirlos y los derechos debemos buscar que se nos cumplan. No debemos pedirlos, debemos exigirlos. Estamos en un país donde debemos cumplir los deberes, pero también nos toca exigir ciertos derechos, ya que el Estado debe garantizar, y así es, la Constitución del 91 está al servicio de la sociedad, está al servicio del ciudadano y busca proteger un principio fundamental, que es el principio de la dignidad humana, que es el principal valor que tiene cada individuo y que protege nuestra Constitución. Entonces, con ese principio pues hay unos deberes: debo respetar al otro, debo cumplir unas normas, debo ser un buen ciudadano, y hay unos derechos: derecho a la vida, a la salud, al empleo, educación. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos colaborado en este espacio para esta entrevista de cultura política. El espacio, la entrevista, y pues un gusto compartir con ustedes. Estamos aquí en el Colegio Leonidas Acuña, donde voy a entrevistar al profesor Osmen Ospino. Mi nombre es Joana Patricia Jaime Sandoval, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAM. Muy buenos días, profe. Buenos días. Profe, aquí gracias a usted por sacar este espacio para una entrevista sobre cultura política general. Empezamos el tema con diferencias y similitudes entre Estado y gobierno. ¿Para usted qué es, profe? Bueno, cuando hacemos referencia a Estado, gobierno y el otro aspecto importante que vimos por acá, y nación, hacemos referencia a que el Estado tiene que ver con la expresión de las instituciones, el gobierno con las personas que determinan de una manera u otra la materialización del Estado, y la nación, pues ya tendríamos que hablar del conjunto de habitantes que hacen parte de una ciudadanía o de un país. Correcto. ¿Y qué es democracia, profesor? Bueno, la democracia es una de las expresiones más importantes que tiene la humanidad, debido a que con ella es que los pueblos, las naciones, las personas adquieren el poder de tener un sistema político que los determine frente a la ciudadanía y frente a los organismos de poder. ¿Cómo define usted la política y cuál es la diferencia entre política y ser político? Bueno, la política es una expresión humana que permite que las sociedades se organicen y a través de ella las ciudadanías puedan obtener la satisfacción de sus necesidades básicas en una sociedad. Y lo político tiene que ver más con el ejercicio humano de participar de todo lo que tiene que ver con los derechos políticos en una ciudadanía, en una sociedad, y que hace parte de todo el componente de los derechos humanos de segunda o tercera categoría, que de una u otra manera le permiten a las personas la participación en los eventos democráticos de la sociedad. Es decir, que usted dice que la política es similitudes de algo que es transitorio. La política es un espacio en donde el ser humano se expresa democráticamente para participar del ejercicio del poder dentro de una sociedad. Correcto. Y finalizamos con qué elementos involucran al ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes de cada ciudadano. Bueno, el ciudadano, la categoría de ciudadano, como tú mismo dices, es una categoría social, una categoría biológica que le permite a la persona dentro de una ciudadanía ejercer sus derechos. Y aquellos elementos que tienen que ver con la definición de sus derechos y deberes, tenemos que decir que los derechos ciudadanos hacen parte de la categoría principal, que son los derechos humanos, y que hacen que una persona se sienta representada en unas líneas de poder por otras personas, pero que se hacen a través de la participación ciudadana, a través del voto y a través de involucrarse dentro de esas organizaciones sociales que le permiten mantener unos niveles de convivencia, mantener unos niveles de derechos y mantener unos niveles de deber en la participación de ese ejercicio democrático y de poder dentro de la sociedad. Correcto. Muchas gracias, profesor, por sus puntos de vista sobre esta entrevista de cultura política. Muchas gracias.